Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Codificando el Futuro, que les habla Reinier. Bueno, este video se lo había prometido ya hace 3 semanas atrás, pero bueno, toda una odisea detrás de este video para poder traérselo. Lo he hecho 3 veces y siempre había algo que no funcionaba en el video, o el micrófono iba a algún sitio para hacerlo y no tenía batería, o se me olvidaba el documento. Bueno, aquí estoy, lo voy a hacer ahora desde mi casa y les voy a leer esta conversación que tuve con Esbarú el 22 de octubre. Entonces, comencemos. Se llama, esta conversación es sobre la densidad de la materia. Y como verán, esto fue una pregunta que yo le hice a Esbarú la primera vez que yo la conocí, creo que fue en septiembre, donde yo le hice una pregunta específica y dije, bueno, quiero regresar a este punto en el futuro para que me expliques algunas otras cosas. Entonces, bueno, aquí está. Se los leo tal cual como fue la conversación. Le digo, Esbarú, la primera vez que hablamos te pregunté si había posibilidades de cambiar la densidad estructural de la materia, con el propósito de alterar la masa de un objeto. De lo cual me respondiste que sí existen varias técnicas. Se puede con sonido, o sea, frecuencias específicas. Pero la forma más fácil es por inmersión electromagnética, que cancela la gravedad. Entonces yo le digo a Esbarú, ¿podrías explicarme el funcionamiento de inmersión electromagnética, por favor? Y de la cual ella me responde lo siguiente. Sí, es la misma manera con la cual funciona un portal. Básicamente, introduces dentro del campo de acción de un toroide electromagnético al objeto que deseas cambiar. El objeto tiene una densidad estructural que va desde sus aspectos o componentes más pequeños, los subatómicos. La frecuencia de vibración en ciclos por segundo de dichas moléculas del objeto es la frecuencia de despolarización entre el lado etérico y el lado material en donde se encuentra el objeto. Es la vieja dinámica 1, 2, 4, 5, 7, 8, 3, 6, 9. Eso define su densidad. Para alterar la densidad del objeto, al introducirlo en un campo electromagnético y al no conocer los ciclos por segundos iniciales del objeto, podemos hacer que dichos ciclos por segundo se aceleren o ralenticen. Si se ralentizan, el objeto crece en masa. Si se acelera, se reduce la masa. Si el objeto tiene una frecuencia original de 7.83 Hz y lo introduces en un campo de energía electromagnético de 7.9 Hz, estás forzando sus moléculas a subir de frecuencia. Entre paréntesis, la velocidad de despolarización o ciclos que puedes ver en la imagen. Las moléculas del objeto cambian de 7.83 inicial a 7.9 impuesto por la ley de frecuencias dominantes, que dice que todo objeto que tiene energía, sea masa o vibración, tenderá a moverse hacia la frecuencia más fuerte con la que esté en contacto. Eso también se observa como ley de promedios, en donde una frecuencia baja y otra sube, hasta lograr la misma frecuencia. Pero la dominante, al tener una fuerza mucho mayor que la inicial, domina e impera sobre la inicial. El subir la frecuencia de un objeto de esta forma, solo la sube un poco, mas no lo suficiente como para que el objeto pase a otra densidad. O si eso pasa, entonces habremos no solo movido la masa del objeto parcialmente, sino que lo habremos enviado a otro lugar, concorde con la frecuencia impuesta. Funcionamiento de un portal. Muy bien. Continúo y le hago otra pregunta a Esbarú que dice lo siguiente.
¿Qué me recomiendas como método para encontrar la frecuencia original de un objeto antes de someterlo a un campo electromagnético? Le hago esta pregunta porque, según lo que ella acaba de explicar, mi entendimiento fue que para cambiar la masa estructural de un objeto, les explico. ¿Por qué esta pregunta? Hay muchas. Tomemos el ejemplo de las pirámides de Egipto, por ejemplo. ¿Cómo las construyeron? Hay un castillo aquí también en el sur de la Florida que se llama el Coral, un castillo de corales que fue construido también, y nunca se ha conseguido explicar cómo esas masas, bloques enormes de coral fueron puestos para construir este dicho castillo. Y otros documentos que yo leí en el pasado que me hacen pensar que la única manera de mover estos objetos es cambiando la densidad estructural de la materia. Al conocer el volumen de un objeto, le aplicamos una densidad para poder encontrar su masa. Entonces, de ahí viene todas estas preguntas que yo le había hecho a Svaru. Bueno, si yo conozco el volumen de un objeto y le aplico una tal densidad, sé la masa del objeto, cuánto pesa, para poder desplazarlo. Pero mi pregunta parte de que debe haber una manera de disminuir la densidad del objeto para aligerarlo momentáneamente para poder ser transportado. Entonces, continúo acá con la respuesta, ¿verdad? Con la segunda pregunta que le hice, que repito de nuevo. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro esa frecuencia de este objeto? Porque según lo que ella dice es que para disminuir la masa, o sea, para cambiar la densidad estructural de un objeto, desde un ejemplo, el aluminio es 0.101 libras por ¿cómo se llama? Pulgadas cúbicas, por ejemplo. Entonces, según lo que ella me dice es que para cambiar esa densidad que se conoce por material, es necesario conseguir la frecuencia de dicho objeto tal cual. Y en lo que se conoce esa frecuencia se le puede modificar, aplicar de esta manera, como ella lo dice, una frecuencia electromagnética para reducir esa densidad. Entonces el objeto automáticamente pesa menos. De ahí el porqué de la pregunta, la segunda pregunta que yo le hice. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la frecuencia del objeto específicamente? En lo que ella dice, es lo mismo que en tu densidad. Necesitas saber tu densidad exacta primero. Esto se resume con la frecuencia de Schumann imperante en el momento en que hagas el experimento. Tienes que tener en cuenta que la resonancia Schumann no solo varía día a día, sino que también varía dependiendo del lugar en donde te encuentres. Necesitas un sensor electromagnético de muy alta sensibilidad. Pero no solo eso, debes aislarlo dentro de un lugar completamente libre de interferencias. Lo que ella recomienda aquí es lo que se conoce como jaula Faraday. Por lo menos, o las lecturas entonces ella dice, tienes que ponerlo en esta jaula Faraday por lo menos. Si no, las lecturas te darán 0 como resultado, al no haber un punto de comparación. Es como medir el voltaje de un cable desde el mismo cable. Te daría 0 como resultado. Necesitas tener control sobre la frecuencia base o inicial y la frecuencia de destino o intencionada. O del contrario, ya sea que simplemente no funciona o suceden anomalías por falta de control. Bueno, entonces aquí continuamos. Yo le digo, muy bien, entonces si tengo un objeto con una densidad de 2.83 libras por pulgadas cúbicas, tengo que aislarlo contra la resonancia Schumann. Ok, perfecto.
entiendo el principio. No es algo simple como experimento como para hacerlo en casa, digo yo. Ella responde, 2.83 sería su densidad usando como base la resonancia Schumann. No debes aislarlo contra la resonancia Schumann. No podrás. Lo que debes aislar es el sensor que desde la posición aislada medirá la frecuencia del objeto. La única manera de aislar algo contra la resonancia Schumann es con la misma inmersión en el campo electromagnético. Otra forma es meter al sensor, al equipo dentro de un campo electromagnético que tú controles para que al medir el objeto destino desde esa posición tengas forma de calcular su frecuencia en Hertz, teniendo en cuenta el punto de referencia inicial de la frecuencia base del sensor. 2.83, para que lo conocen, es la densidad del acero. O sea, simplemente le hago referencia a esto porque lo hablo en dos puntos aquí. Muy bien, entonces no es aislar al objeto de la resonancia Schumann a la cual todos estamos expuestos. Eso no es. Entonces es aislar es aislar el sensor, como ella dice aquí. Bueno, yo continúo con mis preguntas y digo, me hago la pregunta y digo, el problema es que la densidad en la Tierra no varía, le digo yo. Siempre es la misma, dependiendo del material. Y si la resonancia Schumann juega un papel importante porque varía, no es constante, entonces esto complica el experimento. Esta pregunta se la hice porque lo que yo comprendí del párrafo anterior, ¿verdad?, es que la densidad tiende a variar. Yo lo que había comprendido es que la densidad tiende a variar sobre las masas. Pero una masa, al saber una densidad que es una constante, según mi entendimiento, es que eso pesa siempre lo mismo. La densidad no varía de material. Es la misma en todo sitio. Y entonces ella me responde lo siguiente. Yo estaba equivocado en esa pregunta que le hice. Entonces, porque yo pienso, no, pero es que la densidad no varía aquí en la Tierra. Es la misma, es la constante, dependiendo de donde estemos. Estemos en México, si peso una masa y sé la densidad y sé el volumen, me va a dar el mismo resultado que si voy a Rusia. De ahí partía yo. Pero eso no es, estaba equivocado en ese aspecto. Ok, ella me dice, César me dice, ok, tenemos un problema aquí. Es que la densidad sí varía en la Tierra. No es una constante. Por eso la medición debe ser en un lugar en donde se realizará el experimento. Varía por muchas razones. Para empezar, tan solo el movimiento de las corrientes electromagnéticas en el subsuelo cambia la densidad del área total. Una nave, por ejemplo, en vuelo atmosférico y en modo de propulsión de cancelación de gravedad, tiene que realizar por ordenador múltiples cálculos por segundo para con eso alterar lo que están transmitiendo los generadores gravitatorios, o de lo contrario puede chocar. Y eso también explica por qué muchas naves tienen un vuelo tan errático en vuelo atmosférico, y también es la razón por la cual chocaron las dos naves de Roswell en 1947. Yo le respondo a Svaru, bueno, ok, tal vez me explique mal. La densidad en términos de masa y volumen es una constante por material, a eso me refería. De lo cual Svaru me responde, ok, así sí, pero esa constante por material varía de lugar en lugar. Es poco, pero medible. Por eso,
Por- pero ese poco es lo que es lo que nos concierne aquí. La frecuencia molecular no tiene que ver ni con la presión ni con la altura, solo con los ciclos por segundo de la despolarización inicial molecular. Siempre tengo que comentar a nivel más personal o de amistad. Pero me gusta esta práctica de ingeniería. Pocas personas me siguen como tú aquí. Le digo yo a Swaru, gracias Swaru. Eso tengo que leerlo, esto tengo que leerlo de nuevo. Le respondo yo a Swaru, gracias. Voy a leer de nuevo tus comentarios. Hay términos que aún no domino, le digo, de lo cual ella me responde. La despolarización inicial, eso es crítico, me dice ella. Es la frecuencia con la cual se sostiene o manifiesta la molécula como onda estacionaria. Recuerda mecánica de la manifestación. Mira este mapa, dice las variaciones en la gravedad terrestre. Voy a poner por aquí. Voy a poner el mapa aquí. Despolarización inicial. Eso es crítico. La frecuencia con la cual se sostiene o manifiesta la molécula como onda estacionaria. Recuerda mecánica de la manifestación. Mira este mapa, dice las variaciones en la gravedad terrestre. La gravedad no es igual ni es uniforme y está relacionada directamente con la resonancia Schumann. Entre más gravedad, más densa es la materia ahí. En otras palabras, la 3D es más fuerte ahí en cuanto a la parte física electromagnética. No me refiero a la 3D mental de control mental a la que me refería en los trabajos en donde sostengo que es más fuerte en el occidente, Estados Unidos y Europa, que en otras partes como África o en el Amazonas de Brasil. Por eso digo que no es uniforme la densidad. Le hago otra pregunta a Swaru con respecto. Entonces le digo, me imagino igual que si conduzco un experimento de gravedad, las líneas ley también juegan un papel en el experimento. A lo cual ella me responde que, claro, son los flujos electromagnéticos de la Tierra. Nota cómo casi todos los monumentos, como las pirámides, etc., están sobre nodos de puntos ley. Esto facilita la manipulación de los objetos a mover. Nota cómo es más densa la gravedad sobre Europa, justo como te decía sobre la 3D, siendo más densa ahí. Bueno amigos, esto concluye esa charla sobre la densidad de las materias. Un poquito técnico. Yo entiendo si al principio no logran entender todos los términos, yo lo entiendo. Como repito, esta fue una de las primeras preguntas que yo le hice a Swaru cuando la conocí y tuve la primera charla con ella. Y la razón por la cual le hice esta pregunta es porque yo trabajo mucho en lo que es densidades, controles de peso en la aviación. Entonces todo lo que es manipulación de control de peso, digamos así, no manipulación, control de peso de diferentes materiales y densidades, yo estoy envuelto en esto al día a día. Intentaba encontrar una manera de ver, o sea, porque yo sé que existe. Y esto es otra anécdota que les cuento. Yo conocí hace muchos años a una persona
que él trabajaba directamente en proyectos militares. Y una vez me dijo, me lo explicó así, yo recién había comenzado yo mi carrera de ingeniero y él estaba ya casi al retirarse y me explicó algo muy interesante, que ellos hicieron experimentos en una base militar aquí en los Estados Unidos, donde él una vez vio una enorme bola de acero, no sé si era acero, pero era muy densa, muy densa. Tomaba 4 hombres moverla, solamente empujarla. Era una esfera completamente redonda que fue hecha. Y ellos lograron levitar esta esfera. Y yo siempre quedé con esa intriga dentro, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo se hace? Y él me dice, yo no te puedo explicar cómo se hizo, y te lo digo ahora porque eres un ingeniero joven que estás comenzando, pero todo es posible. Lo que conoce, lo que se ve aquí es una fracción muy diminuta de otras cosas que se dominan ya, que no se han dado a conocer. Entonces esto siempre me quedó a mí en la mente. Y siendo mi especialización lo que es masa y centraje e inercias, por eso le hice esta pregunta a Esvaru la primera vez que la conocí, creo que fue en septiembre. Y fue una charla donde estaba Gosha y Robert también, entonces no tuvimos el tiempo de ir en detalles a buscar específicamente los puntos que quería. Y en otra oportunidad yo voy también, si se presenta el caso, a entrar más en detalle en este aspecto, porque hay todavía dudas, necesito aclaratorias, y espero poder en un futuro hablar con Esvaru aún más al respecto de esto. Sí, estuvo un poco técnico, a lo mejor un poco difícil de seguir, pero bueno, se lo había prometido que lo iba a compartir, y eso fue lo que hice. Bueno, amigo, gracias por estar aquí de nuevo. Yo sé que ya hacía varias semanas que no había podido hacer un video, pero estuve, muchas cosas en las cuales en estos momentos estoy metido y haciendo, digamos. Pero espero lo disfruten, lo hayan disfrutado, y bueno, hasta un próximo video. Se les quiere. Gracias.